El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha tomado algunas medidas de cuyos efectos podría tomar nota nuestra ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Meloni retiró en julio la renta de ciudadanía, una especie de renta básica, a 169.000 familias que la cobraban y que se estimaba que podían trabajar. Desde entonces el desempleo ha caído en 130.000 personas y en total lo ha hecho en 150.000 personas desde que llegó Meloni. Italia cerró 2023 con un 7,2% de desempleo, la tasa más baja desde 2008. Analizaremos con nuestros contertulios si ha habido un efecto directo entre la medida y esta caída del desempleo. Junto con esta cuestión, los temas económicos de la semana han sido claramente el campo y el agua. Los problemas con los agricultores amenazan con paralizar la economía y el agua está causando ya problemas en regiones como Cataluña. Además, sigue el goteo de datos negativos sobre el comportamiento reciente de la economía española. Ayer, el INE anunció que el índice de producción industrial en España sigue cayendo. Para hablar sobre todo ello, tenemos hoy con nosotros a Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Rafael. Hola, ¿qué tal? Y a Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, director de Estudios Financieros y director ejecutivo del Observatorio de Digitalización Financiera de FUNCAS. Bienvenido, Santiago. Hola, buenas. Oye, pues si os parece empezamos por Meloni. No sé qué os parece, si os parece que ha habido un efecto directo entre la medida y la caída del desempleo y cómo veis la relación con la situación en España. Rafael, por ejemplo. Bueno, a mí me parece que la gente se mueve por incentivos y si cambian los incentivos, cambian los comportamientos. Si aquí en España pues no tuviéramos tantas pagas, es decir, tenemos pues el subsidio de desempleo, cuando pierdes la prestación por desempleo, el ingreso mínimo vital, la renta activa de inserción, esto todo hace que la gente se sumerja y que pueda estar trabajando un fin de semana en el restaurante de su primo y cobrar a su vez algún tipo de ayuda. Y en eso el Servicio Público de Empleo pues tendría que estar más vigilante, primero para dar más formación, más cursos que fueran más adecuados a lo que demandan las empresas. Uh-huh. Y en segundo lugar, pues si hay alguno que rechaza una oferta de trabajo, pues quitarle la prestación, no quitarle 3 meses, no quitarle la prestación. Es decir, que yo creo que tenemos un sistema que cobra cada vez más impuestos a los que trabajamos, a los que obtienen beneficios, a los que obtienen rentas y subsidia más a los que no trabajan. Entonces, lo que ha hecho Meloni es justo lo contrario, es decir, hay que hacer es bajar los impuestos para que la gente se anime y se incentive a trabajar más y a obtener más renta disponible y que en cambio pues se dé un trato pues no tan excelente a los que no trabajan. Santiago, ¿qué te parece a ti? Comparto en gran medida lo que acaba de comentar Rafael. Evidentemente los incentivos marcan casi todo en economía, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo con que se puede ayudar a las personas que lo necesitan, eso no hay ningún problema. El problema es cuando se crean excesos excesivos subsidios, excesivas ayudas que desincentivan la búsqueda de trabajo o la aceptación de un trabajo cuando es ofrecido. Entonces, este es el gran problema que podemos estar teniendo en nuestro país y aunque no explique exactamente lo que está pasando en Italia, pero sí que es una medida para que en Italia sigan teniendo pues una situación mucho más favorable en el mercado de trabajo y que incluso esté bajando el paro, ¿no? Aquí es difícil porque el debate ha ido por otro sitio, ¿no? Y aquí parece que estás intentando usurpar a las personas que lo necesitan una ayuda, ¿no? Y no ese es el caso. A la persona que lo necesita yo creo que hay que mantener las ayudas, pero hay que crear los incentivos suficientes para que la gente busque trabajo y la gente acepte los trabajos. ¿Por qué? Porque la economía española no está creciendo en productividad. La economía española necesita crecer y para eso necesita que todos los que podemos contribuyamos. Y en esta es la medida fundamental. Y de momento, por lo que va anunciando Yolanda Díaz, parece, bueno, había algunas estimaciones, ¿no? de cómo podía impactar sobre el empleo pues las medidas que estaba tomando últimamente, ¿no? Y no eran positivas, precisamente, ¿no?
Esto quizá pues habría que, por otro lado, también es verdad que el gobierno pues habla con mucha frecuencia de datos muy positivos, de creación de empleo y demás, ¿no? Pero también está la economía creciendo, ¿no? Por eso también me preguntaba yo si había un efecto directo entre esta medida de Meloni, o a lo mejor también era consecuencia de un crecimiento de la economía, una mejora, ¿no? Bueno, el crecimiento de la economía en el último trimestre, que fue muy alto, fue debido a un incremento de existencias y a un aumento del gasto público. Es decir, que efectivamente la economía está creciendo a pesar de que en el año pasado han subido las cotizaciones sociales y este año vuelven a subir los impuestos sobre el trabajo, que son las cotizaciones sociales. Y además van a subir los impuestos sobre la renta de las personas físicas en los tramos más altos y también el impuesto de sociedades cada vez recauda más. A mí me parece que esa vía de subir tanto los impuestos a las rentas del trabajo y a las rentas de las empresas, que son los beneficios, aparte de que los impuestos estos extraordinarios no van sobre el beneficio, sino que van sobre los ingresos, lo cual es una locura. Es decir, que a mí me parece que un cambio en la política económica es necesario para estimular más el empleo y reducir la tasa de paro, que la tenemos ahí enquistada en el 11 y pico por ciento, 12%, y el paro juvenil sigue siendo el más alto de la Unión Europea. En Santiago, ¿te parece que serían necesarias otras medidas para incentivar más la creación de empleo? No sé, ¿en qué línea se podría ir? Sí, yo, desde luego comparto lo que acaba de comentar el profesor Pampillón. Estos últimos años hemos sido bastante optimistas porque el mercado de trabajo ha resistido, pero seguimos teniendo cifras estructurales de paro general y de jóvenes que están, desde luego, muy alejadas y muy por encima de lo que tienen otros países. Por tanto, hay algo que hacer. Hay que crear probablemente programas para ver exactamente, no programas de ayuda, sino programas que supongan reformas o supongan incentivos para que esto se pueda corregir, ¿no? Yo creo que un elemento que también es muy importante para el diseño de las políticas tienen que participar todos los agentes sociales. Es decir, y eso no está ocurriendo en los últimos tiempos. Es decir, se llega a un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos independientemente de lo que digan los empresarios. Y los empresarios son al final los que contratan, los que se juegan su dinero, los que deciden invertir con dinero propio o pedir un préstamo. Es decir, son ellos, porque ellos son los que quieren que su empresa vaya bien. Es decir, no son señores malvados que de alguna manera lo que quieren es explotar a los trabajadores. No, quieren que su empresa vaya bien. Y si no se habla con ellos, pues a lo mejor una medida que inicialmente pudo estar bien, que es subir, por ejemplo, el salario mínimo, a lo mejor volverla a subir este año, pues igual ya no es ya no está tan bien, o al anterior incluso. ¿Por qué? Porque ya se había producido un esfuerzo muy grande y las empresas medianas y pequeñas, y sobre todo aquellas del mundo rural, han sufrido mucho con esa subida del salario mínimo. Entonces, hace falta que todos los agentes sociales, por supuesto los sindicatos también, pero todos los agentes sociales y los empresarios también estén dentro de esa negociación y se les escuche y formen parte de la solución que se adopta. Si no, las soluciones que se adoptan solamente van en una dirección y no son precisamente las que generan un marco favorecedor de la inversión y de la confianza empresarial. Hoy damos un salto, si os parece, al campo, porque es la gran cuestión económica de actualidad esta semana, ¿no? Entonces quería saber qué os parece, no sé, el problema en general. Por un lado, si veis que son justas, desde luego, las reivindicaciones, si os parece, de los agricultores, si se están tomando las medidas adecuadas, ¿no? Y luego, ¿cómo lo veis con perspectiva para el futuro? Es decir, si ¿qué podría pasar si no se arregla este problema, ¿no? En el sentido que, bueno, pues España pues tiene que autoabastecerse. En fin, es un sector muy importante, ¿no? Que desde luego ha ido bajando en proporción sobre el PIB, ¿no? Pero, bien, ¿cómo lo veis? Rafa, empieza tú si quieres. Bueno, el empleo es lo que tú dices. El empleo es el 3,5% de la ocupación que hay en España, o sea que la parte mínima de la población que está en el sector, incluyendo la ganadería y la pesca, y en el Producto Interno Bruto es el 2,6% nada más de la producción nacional. Es un tema complicado porque tiene que ver con la ayuda a países
terceros, tiene que ver con el subdesarrollo de muchos países que lo único que nos pueden vender muchas veces es sus bananas o su café o sus productos hortofrutícolas, es decir, que pues los espárragos de Perú o la fruta de Brasil pues, o de Argentina, por ejemplo. Claro, estos países son países con una renta per cápita más baja que la nuestra. Entonces, estos señores del campo pues quieren mantener sus explotaciones y para eso pues no pueden competir con estos países que pagan mucho menos por emisiones de gases de efecto invernadero, pagan mucho menos por su mano de obra, pagan muchas menos cotizaciones sociales, pagan menos impuestos. Entonces, lo que ha dicho antes Santiago es bastante correcto. Es el salario mínimo que pagan en la agricultura y en el servicio doméstico es un salario mínimo que está generando desempleo y mayores costes a los empresarios agrarios. Entonces, a mí me parece que las ayudas al combustible, por ejemplo, pues es una protección frente a países terceros, pero que duda cabe que deteriora más el medio ambiente. El pollo ucraniano, cada 2 pollos que tomamos en Europa, uno es ucraniano. Bueno, aquí la pregunta es ¿cómo Francia lo ha resuelto? Porque Francia tenía también a la gente en la calle y ahora la gente se ha vuelto a sus campos. Es decir, yo lo que no veo es porque no se cogen el libro de instrucciones que siguió en Francia e intentan resolver el problema. Pero insistiendo en lo que decía antes Santiago, hay que conversar con los empresarios agrarios y con los trabajadores para intentar que se resuelva este problema que paraliza en buena parte el transporte del país. Santiago, ¿a ti qué te parece? Porque bueno, hablaba, por ejemplo, hoy veía en un periódico, ¿no? Se hablaba de una paralización de la economía, ¿no? Por las medidas que están tomando los agricultores y demás, ¿no? Esto de cara al sector en sí, o sea, ¿qué te parece que habría que hacer? No sé. Es complicado, lo ha contado muy bien el profesor Pampillón, porque ha contado que estamos en un mundo global en el que queremos apoyar a determinados países que solamente producen o fundamentalmente producen determinados productos básicos, los traemos sin esas normas tan estrictas de todo tipo, pero además también en materia de sostenibilidad, cómo se ha producido ese producto agrario, qué consumo de carbono ha tenido y tal, eso no se chequea igual para los que no son de nuestro país o de la Unión Europea, con lo que se genera una desventaja competitiva. Es cuando tienes demasiados objetivos que cumplir, quieres apoyar a tu campo, a tu agricultura y ganadería, pero también quieres apoyar a terceros países. Y ahí está la incompatibilidad muchas veces de los objetivos. En todo caso, encima de la mesa va a estar en las elecciones europeas, porque está ocurriendo además en diferentes países, va a estar el tema de cómo seguir practicando las políticas de sostenibilidad de tal manera que Europa no pierda la competitividad en muchos sectores, en particular en el agrario. Y entonces, claro, pues hay que pensar cómo se puede hacer. Efectivamente, apuntaba Rafael, la cuestión de ayudar con los combustibles. Bueno, pues es verdad que puede generar más carbono, pero es un mal menor porque alguna solución hay que buscar. Al final necesitábamos también saber que tenemos cierta autosuficiencia por si nos pasa lo que pasó, por ejemplo, en la pandemia. Entonces, no es tan fácil, yo creo. Para mí, y con esto termino en esta idea, para mí uno de los problemas es que si no se les ayuda, probablemente todo lo que está aconteciendo ahora y lo que acontezca en los próximos meses y en el debate europeo puede reducir nuevamente el peso del sector agrario en Europa, tanto en trabajo como en el PIB. ¿Por qué? Porque la gente se cansa, la gente dice, esto es muy duro, vamos a hacer otra cosa o buscaremos otro subsidio, otra actividad que me ayude mejor y no me obligue tanto a trabajar. ¿Y esto, o sea, qué consecuencias puede tener? Porque claro, no es bueno depender de otros para esta cuestión, ¿no? O sea, una cuestión tan importante como es la comida, ¿no? Pues digo, pasa cualquier problema, lo hemos visto con las crisis de las cadenas de suministro, ¿no? Pasa cualquier problema y claro, ¿qué haces, no? Pues no depende de ti.
Bueno, esto es como todo, es decir, también los zapatos también te vienen de fuera, o la ropa, el armamento. España tenía un sistema de producción armamentístico bastante solvente, tanto en el sector de buques de guerra como Santa Bárbara. Santa Bárbara se privatizació, ahora tiene General Dynamics, una empresa americana que tiene en su mano la producción de munición y de armamento para España. Todo es estratégico, todo es importante, pero claro, no podemos llegar a una autarquía de que hemos de producir todo lo que podemos consumir, sino que estamos en un mundo global, afortunadamente, y que ha sacado de la pobreza a millones de gente en el mundo, y ese mundo global pues tiende a especializarse en aquello en que cada uno tiene pues mayores pues dotación de factores productivos. Nosotros tenemos sol y playa y desgraciadamente eso es lo que decía antes Santiago de la baja productividad, porque tenemos mucho sector de cafetería, de hoteles, de restaurantes, de turismo que nos viene de fuera y el de dentro. O sea que tenemos cada uno que especializarnos más o menos, ¿no? Aún teniendo pues un residuo, ¿no? Pues como tenemos, es decir, en sectores estratégicos, pero hasta un punto, porque todo es estratégico. Uh-huh. Oye, la última cuestión, pues también si quieres apuntar algo sobre esto, Santiago, pero en fin, como el tema te toca además muy de cerca por las noticias de estos días, ¿no? Del trasvase de agua de Valencia a Cataluña, ¿no? Bueno, pues esta cuestión del agua, ¿cómo la veis? Porque, bueno, es un tema crucial, claramente, se está viendo ahora en Cataluña, en fin, este verano pues vamos a ver cómo va pues en Andalucía, zonas costeras también, ¿no? Este tema, ¿cómo veis que está, no sé, se ha hecho lo posible para resolverlo en su momento? Hemos llegado tarde, o estamos a tiempo, en fin, ¿cómo lo ves, Santiago? En particular también lo de Valencia, Cataluña. Sí, la situación la verdad es que es muy, muy preocupante desde hace tiempo y no se ha hecho suficiente, ¿no? Incidiendo con esto de la sequía, una parte también de los problemas que tiene el campo es por la sequía, ¿eh? Es decir, y eso ahí poco podemos hacer, ¿eh? En eso también tienen que entenderlo los agricultores, que estamos en un entorno en el que todos tenemos que contribuir a consumir menos agua. Por supuesto, la agricultura tiene que tener agua, pero también tiene que ser consciente de que es la parte de la economía que más agua consume. Y por tanto, es decir, que el tema de la sequía les afecta mucho y las soluciones hay que buscarlas globalmente también con el campo, ¿eh? Y probablemente le esté incidiendo mucho en otros problemas de ingresos o de gastos, etcétera. Dicho esto, el tema del agua en España, yo creo que la solución es razonable. A mí desde luego, una solución de urgencia pues es que una comunidad autónoma que pueda facilitar una comunidad vecina a otra comunidad vecina, pues lógicamente ese agua me parece bien. Pero yo creo que demuestra el fracaso de una política hidráulica nacional de la que se hablaba hace 20 y tantos años, ¿eh? Es decir, esto no es una cosa de ahora, esto es de hace muchos años y que no se aprobó nada, pensando que, bueno, no vamos a enfrentar unas comunidades con otras, porque al final no olvidemos el Tajo, el Segura, pues beneficia a unos y a otros, y es decir, qué puede pasar con el Ebro, con el Duero, es decir, con todos, ¿no? Pero sobre todo el caso más claro fue el Tajo Segura y lo que supuso aquel debate nacional por no incomodar a unas determinadas comunidades autónomas y tomar unas medidas cortoplacistas cuando todos tenemos claro que había un plan hidrológico nacional, mejor o peor, pero había un plan hidrológico nacional. Entonces, pues claro, no se ha hecho nada, pues la sequía ha ido avanzando, no solamente por la culpa de no haber hecho nada, sino porque otras políticas, quizás medioambientales, no han sido lo suficientemente contundentes, por la razón que sea, pero la sequía se ha ido produciendo y estamos ya pues en una situación casi desesperada, ¿eh? Es decir, que realmente yo no soy nada optimista con la situación del sur en España y eso va a ir subiendo para arriba. Es decir, el año pasado los turistas prefirieron irse al norte de España, que fue donde más creció en verano, donde más creció fue en el norte. ¿Por qué? Porque no querían estar a 40 grados en la costa. Es decir, eso hace unos años sí, ahora no. Y solamente con un matiz. Este fracaso de un plan hidráulico nacional es el fracaso de las políticas de Estado. Es decir, España hace años que no practica políticas de Estado. Esta es una. No se puede llegar a consensos mínimos, sino con tal de no llegar a un acuerdo con el otro, soy capaz de que la pelota siga para adelante, la bola la tiramos para adelante y ya veremos lo que pasa. Y así nos está yendo en muchas cosas. Muy bien.
Bueno, pues hemos llegado al final de esta tertulia tan interesante, así que muchísimas gracias a Rafael Pampillón, a Santiago Carbó y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.